Vuelven las preferentes. Mucha gente nos ha preguntado por qué es esto de los bonos contingentes convertibles de los bancos. Bien, vamos a explicarlo. Los bonos contingentes convertibles de los bancos no son como las acciones preferentes. Vamos a explicar lo que son estos bonos. Cuando un banco intenta fortalecer su capital, una de las formas de hacerlo, uno de los instrumentos más populares, ha sido la emisión de bonos contingentes convertibles. ¿Qué significa? Que estos bonos dan una rentabilidad atractiva para los inversores porque tienen un riesgo significativamente superior a otros bonos de las mismas entidades. ¿Y cuál es el riesgo que tienen? Estos bonos dan esa rentabilidad y si el porcentaje de capital de máxima calidad del banco bajase ante una crisis a un nivel del 5,8%, un poco similar a esos niveles, ¿qué es lo que ocurre? Que entonces esos bonos dejan de pagar el cupón y se convierten inmediatamente en acciones, ¿de acuerdo? Y así lo que funciona es como un colchón de capital que se convierte inmediatamente en capital perfectamente normal, como el de los accionistas, etc. Es muy importante entender, por lo tanto, ¿cuál es el diferencial entre el nivel de capital de máxima calidad que tienen ahora mismo los bancos y dónde tendría que bajar? Los bancos han estado aumentando su porcentaje de capital de máxima calidad durante todos estos años de rentabilidades negativas, con tipos de interés negativos, nominales y reales, y han estado fortaleciendo su balance. Por lo tanto, tendrían que bajar de una manera brutal la calidad y la cantidad del capital que tienen para que se disparase esa cláusula por la que esos bonos se convierten en acciones. Lo que es cierto es que estos bonos son mucho más arriesgados por ese factor de conversión en acciones, pero que hay un colchón muy elevado entre el nivel de capital que tienen ahora mismo los bancos, que se mueve entre un 13, un 14, en algunos casos hasta un 15,5%, y los niveles a los que se convertirían en acciones. Por lo tanto, no son acciones preferentes. Recordemos que las acciones preferentes eran unos títulos que daban una rentabilidad aparentemente muy atractiva a cambio de la posibilidad de que se convirtiesen después en acciones. ¿Qué es lo que pasó? Que las acciones preferentes de muchas entidades pues llevaron a que las personas se encontrasen con que perdían todo su dinero porque algunas de esas entidades simplemente no podían convertirlas en acciones o quebraron o cerraron, ¿de acuerdo? Es muy importante diferenciar lo que es estos que se llaman COCOs, bonos convertibles contingentes, de las acciones preferentes. Ojo, que la gente rápidamente empieza a equivocarse. Pero lo que no se puede decir en ningún caso es que estos bonos son exentos de riesgo. Han caído muchísimo con la crisis bancaria, se han visto un rebote importante después, cuando el Banco Central Europeo ha confirmado que en ningún caso se irían a cero. Por lo tanto, que lo que ha ocurrido en Credit Suisse, en el que bonos similares a estos, los AT1, se han convertido a cero por una decisión del regulador bancario, financiero suizo, pero eso no tiene nada que ver con la eurozona. Por lo tanto,
Estos bonos no son como las preferentes, muy importante entender que tampoco son instrumentos de bajísimo riesgo, son instrumentos de alto riesgo, por eso dan alta rentabilidad. Y que todo el mundo entienda que los bonos cuando dan más rentabilidad no es por generosidad o por amabilidad del emisor, es porque tienen más riesgo, y el riesgo que tienen es que se pueden convertir en acciones si el capital cae a un 5,8%, que están muy lejos de ello. Eso es muy importante recordarlo también. Un fuerte abrazo a todos.